Bienvenidos. Hoy presentaremos el tema el desarrollo teológico moral en la edad moderna. Y para esto vamos a presentar entonces ya nuestra diapositiva, la misma que nos va a ilustrar en todas estas ideas que vamos a ir presentando a continuación. La edad moderna comienza en España con los fulgores de los maestros dominicos como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina. Ellos hicieron florecer en la escuela de Salamanca el renacimiento tomista iniciado en la Universidad de París, al sustituir las sentencias de Pedro Lombardo por la explicación de la Suma Teológica de Santo Tomás y orientar su reflexión hacia la problemática concreta del momento. Se puede decir que la época de oro de la teología española fue una época de renacimiento de la reflexión moral. Los dominicos de Salamanca, en efecto, lograron integrar el esencialismo tomista con las adquisiciones del nominalismo y del humanismo, y tratan de resolver los nuevos problemas morales surgidos del descubrimiento y conquista de América, de las nuevas necesidades del comercio y de las continuas guerras con sus nuevas técnicas. A ellos y a algunos otros maestros españoles de la época dedicó el Papa Juan Pablo II uno de los elogios más importantes que se pueden hacer a toda escuela. En aquellos tiempos, dice el Papa, tan difíciles para la cristiandad, estos grandes teólogos se distinguieron por su fidelidad y creatividad. Fidelidad a la Iglesia de Cristo y compromiso radical por su unidad bajo el primado del romano pontífice. Creatividad en el método y en la problemática, junto con la vuelta a las fuentes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Realizaron la apertura a la nueva cultura que estaba naciendo en Europa y a los problemas humanos, religiosos, éticos y políticos que surgieron con el descubrimiento de mundos nuevos en Oriente y Occidente. La dignidad inviolable de todo hombre, la perspectiva universal del derecho internacional y la dimensión ética como normativa de las nuevas estructuras socioeconómicas entraron plenamente en la tarea de la teología y recibieron de ella la luz de la revelación cristiana. De esta forma es como entonces el Papa Juan Pablo II hace como una especie de homenaje a todos estos teólogos que desarrollaron y plantearon un pensamiento acorde a los tiempos en los albores de la edad moderna. Esta época de la teología moral responde, por otra parte, a las orientaciones promulgadas por el Concilio de Trento, tanto por los que respecta a la importancia concedida al sacramento de la penitencia, como a las nuevas indicaciones para la formación de los clérigos. Ya el jesuita Vázquez, en sus comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, editados en Alcalá de Henares al final del siglo XVI, intenta dar el paso a la afirmación de la teología moral como disciplina independiente y autónoma. El padre Suárez ofrece una visión del pensamiento del mismo Santo Tomás, sobre todo por su mayor énfasis en los nuevos preceptos promulgados por Jesucristo. De hecho, la reflexión moral comienza a privilegiar un esquema basado sobre los mandamientos en lugar de la presentación tomista basada sobre las virtudes. Como punto 1 en este aspecto, podríamos mencionar la época de los manuales. Un jesuita, Juan de Azor, el primero que en 1600 publica unas instituciones Theologiae Moralis,
que marcarán la pauta de los manuales hasta mediados del siglo XX. La estructura de la obra suele seguir el mismo esquema. Principia, número 1, con una evocación de los principios fundamentales que se pretenden extraídos con algunas mediaciones jurídicas de la ley natural. Número 2, un de resolves, sección dedicada a explicitar las conclusiones morales con aplicación a situaciones concretas. 3, ergo queritur, con una serie de cuestiones espinosas y casos controvertidos. De esta manera es como surge en cierta medida en cuanto a las características generales de aquellos manuales, ¿no?, determinados por la excesiva separación del discurso moral respecto a la Sagrada Escritura y la teología dogmática. No se olvide la prevención con que se mira la Biblia tras la Reforma, ni la desconfianza que parece alimentarse hacia la teología dogmática a causa de las guerras de religión y la aparición de la ciencia. Por otra parte, es también característico el mismo modo de ordenar la materia. Tras una breve alusión al fin del hombre y una moral fundamental, pensada entre el derecho y una psicología elemental, se presenta el camino hacia el fin del hombre en la explicitación de las obligaciones contenidas en los mandamientos de la ley de Dios y en los de la Iglesia. Y por fin se estudian los sacramentos más como objeto que como fuente del compromiso moral cristiano. Por lo que se refiere a los mandamientos, el discurso moral se balancea entre una consideración de los mismos como expresión de la pura voluntad de Dios, planteamiento que delata sus raíces nominalistas, o bien como exigencia de la razón humana, con lo que ni siquiera se plantea la eventual cuestión de la especificidad de la moral cristiana. Además, el énfasis creciente sobre los casos discutidos, que andando el tiempo llegaría a justificar la aparición de obras únicamente dedicadas a tales discusiones, llevaría a la teología moral a un casuismo necesario, pero con frecuencia exagerado. Con la era de los manuales se apagan los fulgores de la escuela de Salamanca y su modo de reflexionar teológicamente sobre la realidad histórica. Es cierto que el siglo XVII, de aparecer la obra de los salmantincenses, los carmelitas descalzos de Salamanca, encabezados por el padre Antonio de la Madre de Dios, diseñaron un grandioso curso de teología en el que parte la moral siguiendo las virtudes al modo tomista, entre el estudio sobre Dios como fin del ser humano y el tratado de la encarnación. Tal esfuerzo de elaboración racional no lleva a los grandes principios de la vida cristiana a proyectar sus efectos sobre la acción concreta. Su teología moral para el estudio desarrollado más adelante de los casos discutidos de aquella época. Su gran tratado de moral comienza estudiando los sacramentos para pasar a considerar después los principios de la moralidad y los mandamientos y concluir con la exposición de los deberes morales inherentes a los distintos estados en los que puede vivir el sujeto. Para el objeto de este manual es especialmente importante el tomo quinto, que publicado en 1712 era dedicado al profeta Elías por su autor, el padre Sebastián de San Joaquín. Como punto número 2,
Podemos también resaltar en esta época moderna los sistemas morales. En el siglo XVII está también marcado la discusión y defensa de los sistemas morales. He ahí un signo de los tiempos. La teología moral trata de responder a las nuevas situaciones que plantea la reivindicación de la racionalidad. Con frecuencia han sido miradas con desdén aquellas discusiones, pero en realidad intentaban ayudar al individuo en la formación del juicio de conciencia, aunque iniciado por el franciscano Antonio de Córdoba en el modo de presentar el probabilismo, es sobre todo la forma sistemática que desarrolla Bartolomé de Medina en la cátedra de primera o prima de Salamanca, al comentar la Suma Teológica de Santo Tomás en el año 1576. El hombre, viene a decir, debe obrar con prudencia. Obra prudentemente cuando el juicio de su conciencia se basa en una razón verdaderamente probable, aun cuando la opinión que expresa la urgencia de la ley sea más probable. La apasionada disputa entre probabilistas, tucioristas, laxistas, probabilioristas, trataba de establecer, aún sin expresarlo abiertamente, los derechos de la conciencia personal en un momento en que la legislación de los nuevos estados y también la de la Iglesia pretendían delimitar hasta el extremo los deberes del individuo. El mismo San Alfonso María de Ligorio se vio envuelto en aquella áspera discusión entre laxistas, rigoristas, probabilistas. Siguiendo la obra de algunos autores de aquella época, trataba de ofrecer un manual asequible y completo que sirviera de base para la predicación popular. Su propio talante espiritual y pastoral lo inclinaría a una inestimable benignidad pastoral. Como los otros moralistas de su tiempo, también San Alfonso elabora un sistema que ha sido llamado equiprobabilismo. Se articula en tres principios que hacen referencia al primado de la verdad, a los deberes de la conciencia, que no puede confiarse ciegamente a la opinión de los moralistas, a los derechos de la libertad humana, que solo puede estar vinculada por una ley cierta. Por lo demás, en el conjunto de la moral alfonsiana, el estudio de las circunstancias concretas de la acción prevalece siempre sobre la predicación mecánica de un sistema, por justo que sea. Sin embargo, solo en el siglo XIX se impondrá en la Iglesia la teología moral de San Alfonso, sustituyendo a la moral propuesta por los manuales rigoristas. En el siglo XIX se multiplican los manuales de teología moral, que inspirados en el sistema alfonsiano o en el probabilismo, tras un tratado sobre los actos humanos, la ley y el pecado, siguen en la moral especial el esquema de los mandamientos para añadir la normativa canónica en la parte reservada a la administración de los sacramentos. Así es como la teología moral comienza a parecerse a una filosofía y a una derivación del derecho. A los autores de los manuales de moral les hubiera resultado sorprendente que alguien los invitara a recurrir a la Sagrada Escritura o a la teología dogmática. Un siguiente punto, número 3, necesidad de reforma. Tras la reforma, los estudios promovida por José II, se percibe también en teología, sobre todo teología moral, ¿no?,
una orientación sistemática influenciada por el racionalismo y también por la ilustración. De esta manera, pues la teología pretende dividir la ciencia sagrada en diversas disciplinas, de acuerdo con los diferentes objetos de estudio de las mismas. En este sentido, se distinguen los trabajos importantes del jesuita Gilbert y los benedictinos, Herbert y compañeros, que calificaron como un gran proceso la separación de la teología respecto de la dogmática. En realidad, visto desde hoy, el progreso no era tan afortunado y era más bien desafortunado, aun si se contempla la separación de la teología moral respecto de otra asignatura recién creada que solía denominarse con el título de ascética y mística. Triste imagen la de una moral reducida al papel de ciencia de los pecados, lejos de los anhelos de perfección a que invita el mensaje cristiano. La escuela de Tubinga, como se sabe, procuraría un enraizamiento de todas las ciencias en el estudio de la historia, también para la teología. Este talante es desde entonces un axioma y una tarea. La vuelta a las fuentes históricas llevó a la teología también, a la teología moral, por supuesto, a buscar su fundamentación en la Sagrada Escritura y en los escritos de los santos padres. En esta línea resultaron verdaderamente pioneros algunos autores que van por sus obras a poner en relieve este detalle, como Sailer, aquella corriente de retorno a las fuentes bíblicas, trataba de superar la distinción entre moral y ascética, al tiempo que procuraba rehacer la organicidad de la teología moral a partir de un principio fundamental, como luego se dará. Por otra parte, también el movimiento neotomista contribuiría notablemente a la superación de unos planteamientos meramente casuísticos. De esta manera es como podemos presentar de forma sintética la teología moral en la época moderna, teniendo en cuenta entonces una influencia enorme, sobre todo de San Alfonso de Ligorio. Tener en cuenta en esta época también un cierto reduccionismo, como hemos dicho anteriormente. ¿A qué nos referimos? Por un lado, la teología moral reducida al racionalismo y a la ilustración, y por otro, era conocida como la ciencia de los pecados. En cuanto a la reformulación que se plantea más adelante, es evidentemente la fundamentación en la Sagrada Escritura y en el pensamiento patrístico, y aquí tenemos un dato importantísimo, que la teología y sobre todo la teología moral se fundamenta, sus fuentes son la Sagrada Escritura y, por otro lado, la Sagrada Tradición, apelando, por supuesto, al magisterio. Influencia, por otro lado, del movimiento neotomista para superar el pensamiento o los pensamientos estrictamente casuísticos. Es de este modo, entonces, como nosotros podríamos enfocar este desarrollo de la teología moral en la época moderna. Muchas gracias. Hasta pronto.